¿Se acuerdan? ¿Qué es la transmisión del pulso de presión en las arterias? ¿De cuenta? Es la onda, ¿se acuerdan? Generada en la aorta, generada sí, ¿no? Después de que la sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta, se genera una onda, ¿se acuerdan? Por la aorta que se transmite a todas las arterias, ¿sí? Entonces, esa onda que se va transmitiendo a todas las arterias es lo que se le conoce como la transmisión del pulso de presión en las arterias. ¿Estamos? Y es el pulso que nosotros sentimos periféricamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, ¿no es cierto?, en la aorta, la sangre que pasa por la aorta, ¿no es cierto?, genera una onda. Y esa onda que se va transmitiendo sobre la pared de la aorta y en las paredes de las ramas de la aorta, ¿sí?, es lo que se le conoce como la transmisión del pulso de presión en las arterias periféricas. Entonces, lo que nosotros sentimos de ese latido, ¿no es cierto?, es esa onda, ¿sí?, del pulso en las arterias. Pero ahí viene el amortiguamiento de los pulsos. ¿Qué era? El amortiguamiento de los pulsos. ¿Se acuerdan? Entonces, esa onda, ¿no es cierto?, va haciéndose más pequeña y va disminuyendo, ¿sí?, en las arteriolas y desaparecen los capilares, ¿sí? ¿Por qué disminuía? ¿Por qué se da el amortiguamiento de los pulsos? ¿Cuál era? Los dos factores que determinaban el amortiguamiento. El amortiguamiento de los pulsos, ¿no es cierto? El amortiguamiento de los pulsos estaría determinada por la confianza y la resistencia. Entonces, a más confianza, ¿no es cierto?, y a más resistencia, más se amortiguarán los pulsos, ¿sí? ¿Vamos? Listo. Entonces, ¿qué era la presión? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la definición de presión? La fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos, ¿no es cierto? Entonces, ahí teníamos las venas, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, ¿cuál es la función de las venas? ¿Qué hacen las venas? Uno, el circulio, otro, la bomba venosa, sí, estoy activando. Sí, ¿qué más? ¿Y la otra? Sí, o sea, ya sería el reservorio. ¿Qué más? El reservorio, la bomba venosa y una más. Transporte. ¿Ah? El transporte de sangre, exacto. De sangre desoxigenada, ¿no es cierto?, desde los tejidos hacia el corazón, ¿no es cierto? Entonces nosotros teníamos también la presión venosa central, ¿se acuerdan? ¿Qué era la presión venosa central? La presión que usted tiene en la aurícula derecha. Esa presión venosa central era igual a ¿cuánto? A cero, ¿no es cierto? Normal. ¿Y de qué dependía la presión venosa central? Del bombeo y de qué más? De la precarga y del bombeo. ¿Vamos? Entonces, ¿se acuerdan? Bombeo del corazón. Entonces, quiero que entonces, en la presión venosa central, ¿no es cierto?, a más precarga, usted tiene más presión venosa central, ¿se acuerdan? Por eso es que si usted hace que llegue más sangre al corazón, ¿no es cierto?, aumenta la presión venosa central. Porque la presión venosa central estaba dada por la sangre que le llegaba, ¿se acuerdan? A más presión en la aurícula derecha, más presión venosa central, porque en toda cavidad que usted tenga más volumen, ¿no es cierto?, va a tener más presión, ¿sí? Entonces, la precarga a más sangre, ¿no es cierto?, o más sangre que le llegue al corazón, mayor presión venosa central. Y el bombeo del corazón derecho, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional, ¿no es cierto? Si se bombea el corazón, derecho, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba con la sangre de la aurícula derecha? Si el corazón derecho bombea con más fuerza, el ventrículo derecho bombea con más fuerza, ¿qué pasa con la sangre de la aurícula derecha? Disminuye, ¿no es cierto? Porque pasa más rápido la sangre de aurícula a ventrículo. Si usted tiene menos sangre en la aurícula, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la presión venosa central? Menor, ¿no es cierto? Por eso es que el bombeo es inversamente proporcional. A más bombeo, ¿no es cierto?, menor presión venosa central. ¿Estamos? Con la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha depende de la precarga y del bombeo. Directamente proporcional a la precarga, ¿sí?,
inversamente proporcional al bombeo, ¿sí? A más bombeo, usted va a tener menor presión venosa central, ¿sí? Y la resistencia, ¿dónde tenían resistencia las venas? ¿Se acuerdan? ¿Qué venía a ser la resistencia? ¿Qué era? En el tórax, cuello y abdomen. El impedimento, ¿no es cierto? El impedimento que le ofrece, ¿no es cierto? El vaso al flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Como las venas tenían menos presión, ¿no es cierto? Casi no hay resistencia, pero había resistencia en diferentes puntos, ¿no es cierto? Del cuerpo. Uno es en el tórax con la subclavia que se comprime, ¿no es cierto? Con la primera costilla. Uno. Era la presión en el cuello, ¿no es cierto? Las venas se comprimen por la presión atmosférica. Y la presión del abdomen, ¿no es cierto? Las venas del abdomen, exactamente, que se comprimen por las vísceras. Entonces ahí viene la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? El peso de la sangre sobre la pared del vaso. Perfecto. Entonces, nosotros teníamos, ¿se acuerdan que en las venas de los pies, ¿no es cierto? La presión hidrostática iba a ser mayor, ¿no es cierto? Porque tenían que vencer las venas de los pies la gravedad para que llegue la sangre al corazón, ¿no es cierto? Entonces la presión de los pies era de más 90, siempre, ¿no es cierto? Si uno se quedaba quietito, de pie. Pero, ¿cómo menoramos esa presión venosa en los pies? Haciendo la segunda función, ¿no es cierto? Una es el transporte de las venas, la segunda es la bomba venosa, ¿se acuerdan? Entonces en la bomba venosa nosotros comprimimos los músculos, ¿no es cierto? Y al comprimir los músculos estamos aplastando a las venas, ¿no es cierto? Y así estamos haciendo que la sangre vaya en dirección hacia el corazón. Aprovechando, ¿se acuerdan que las venas tienen válvulas que se abren en una sola dirección, ¿no es cierto? Se abren hacia arriba y el rato que la sangre se quiere regresar, se cierra. Y así es como hace que la sangre circule. ¿Vamos? Pero si uno se quedaba mucho tiempo de pie, ¿qué pasaba? Ajá, ¿por qué? ¿Y eso hacía qué? Sí, la circulación. Sí, muy bien. Tiene el aire a en sí. Si uno se quedaba mucho tiempo de pie, ¿se acuerdan? Aumentaba la presión hidrostática. Y eso hacía que salga líquido al intersticio. ¿Sí? Menor el volumen plasmático, el paciente se va de oreja. ¿Y qué otro más? ¿Se acuerdan? Las varices, ¿no es cierto? Cuando las venas se dilatan demasiado, ¿sí? Y ahí se forman las varices. Entonces, ¿cuánto tenía que aumentar antes de esto? ¿Cuánto tenía que aumentar la presión venosa central para que empiece a regresarse la sangre? ¿Se acuerdan? Más de 4 a más 6, ¿se acuerdan? La sangre empieza a regresarse por la cava superior, ¿se acuerdan? Y cava inferior. Pero para que usted tenga irritación yugular, ¿se acuerdan? La presión tenía que estar en cuánto? 15 toda, ¿se acuerdan? Es toda la yugular. Y más 10 era el inicio, ¿se acuerdan? Se empezaba a hacerse como el primer tercio de la yugular. ¿Sí? 15 toda la yugular. Y más 10 solo la pequeña parte. Entonces, una parte más. ¿Y el reservorio? ¿Qué hacía la función del reservorio? ¿Dónde nomás teníamos reservorio? Vaso, hígado. Entonces teníamos en el hígado, ¿no es cierto? En el vaso, ¿cuántos ml? En el vaso 100, en el hígado también. ¿Qué más? ¿En la piel? ¿Cuánto? ¿Dónde? En la piel. En las venas abdominales 300. Entonces tenemos reservorios en el vaso, 100 ml, en el hígado, 100 ¿sí? En la, como es en la piel, ¿no es cierto? Y en las venas abdominales. Plexos venosos. ¿Qué hacían esos reservorios de sangre? Cuando falta sangre se comprimen y llevan la sangre. Cuando falta sangre en el cuerpo, ¿no es cierto? Se comprimen los reservorios y hacen que la sangre circule más, ¿no es cierto? Al circular más sangre, ¿se acuerdan? Eso aumentaba la precarga, aumenta el gasto, exactamente, y aumenta la presión arterial. Todos los reservorios se contraían por el simpático, ¿se acuerdan? Cuando baja la presión, ¿sí? Vamos. Y no hay nada más. ¿Cuánto podía perder, por si acaso, no? De volumen de sangre antes de que se altere la hemodinamia en el cuerpo. ¿Cuánto porcentaje de sangre podía perder? ¿Se acuerdan? De 20 a 25% podía perder, ¿se acuerdan? Sin que se altere todavía la hemodinamia, o sea, la circulación. ¡Listo! Entonces,
Nosotros tenemos nuestra microcirculación. ¿De qué está compuesta? Nuestra microcirculación. Arterias, ¿no es cierto? Las últimas ramas de las arterias, que son las arteriolas. De ahí las últimas ramas de las arteriolas son las metaarteriolas, ¿no es cierto? De ahí tenemos los esfínteres precapilares, que están en el nacimiento de los capilares o en el nacimiento de las arteriolas, ¿no es cierto? De ahí tenemos capilares arteriales y capilares venosos, ¿no es cierto? Y después de los capilares venosos, las venas, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, ¿no es cierto?, arteriolas, metaarteriolas, capilares arteriales venosos y las venas, ¿no es cierto? Como yo les decía, no hay una distinción, ¿no es cierto?, o un límite entre el capilar arterial o el venoso, ¿no es cierto? Después del capilar arterial ya se forma el venoso. Y los esfínteres precapilares están o en la salida de las arteriolas, ¿no es cierto?, o en las metaarterioles, en las metaarterioles, ¿estamos? ¿Qué hacían esos esfínteres precapilares? Cerraban, ¿no es cierto?, y ya no dejaban que haya flujo, ¿no es cierto?, ni en los capilares, ¿sí?, en lo que era la microcirculación, ¿sí? Vamos. Entonces, ¿de qué estaba compuesta la pared de un capilar? ¿Se acuerdan? Tenía células endoteliales, ¿no es cierto?, y rodeados por una membrana basal. Estamos. En el interior de la pared capilar, ¿no es cierto?, teníamos las carriolas, ¿se acuerdan? Que son esas vesículas de plasma lema. ¿Qué hacían las vesículas de plasma lema? Captar, ¿no es cierto?, los nutrientes del plasma e introducirlos al interior de las células, ¿no es cierto? ¿Y de qué estaba compuesta esa vesícula de plasma lema? Carriolinas, que eran proteínas, grasas, no, fosfolípido, esfingolípido, colesterol. Y se cree que la unión de esas carriolas, ¿no es cierto?, formaban los canales vesiculares, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí va a haber espacio intercelular. ¿Qué es el espacio intercelular? Intersticio. Sí, es el espacio entre células, ¿no es cierto? Entonces, a través de ese espacio entre células pasaban los diferentes nutrientes, ¿no es cierto?, desde la sangre a lo que serían las células, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde eran más cerrados, cierto, esos espacios intercelulares? ¿Dónde eran más estrechos? En el cerebro, ¿no es cierto? ¿Dónde eran más anchos? En el hígado, porque tienen que dejar pasar las proteínas, ¿no es cierto?, desde la sangre al interior de los hepatocitos. Entonces, ahí viene la vasomotilidad, ¿se acuerdan? ¿Qué era la vasomotilidad? La contracción intermitente, ¿no es cierto?, de los esfínteres precapilares, ¿no es cierto?, de las metaarteriolas y a veces de las arteriolas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Si las metaarteriolas, ¿no es cierto?, arteriolas o esfínteres precapilares se cierran, ¿no es cierto?, usted no tendrá flujo en los capilares. ¿Estamos? Por eso que las esfínteres precapilares están en las salidas de la arteriola y también en las metaarteriolas, de donde se originaban los capilares. ¿Sí? Entonces, las sustancias pasan del plasma a las células y de las células al plasma a través de quién? ¿De qué mecanismo? Entonces pasan, se acuerdan, del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Entonces ahí vienen las sustancias hidrosolubles. ¿Cuáles son? Los lípidos, oxígeno y CO2. No, hidrosolubles. Hidrosolubles solo solubles en agua, no atraviesan la membrana celular. Las sustancias hidrosolubles, ¿sí?, son las que atraviesan los espacios intercelulares, ¿se acuerdan? Ahí va la glucosa, el agua, el sodio, el flúor. Y las sustancias liposolubles, esas son las que pasan, se disuelven en las membranas celulares, que son los gases, ¿no? Oxígeno, CO2. ¿Vamos? Listo. Entonces, ahí se acuerdan, ¿no? Se compara, ¿no es cierto?, la permeabilidad de los poros capilares, ¿no es cierto?, con el agua. Y ahí se puede ver las diferentes sustancias en comparación con el agua, la permeabilidad que tiene. Entonces, esos poros, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan?, eran muy chiquitos y no dejaban pasar a las proteínas, ¿sí? Y decían que eran más pequeños, el agua es mucho más pequeña que esos espacios, ¿no es cierto?, y había otras moléculas intermedias, ¿no es cierto?, como la glucosa, la urea, ¿sí? Pero lo importante de estos espacios intercelulares era que eran pequeños para que no dejaran pasar las proteínas, ¿se acuerdan?, al espacio intersticial, ¿sí?
Entonces ahí viene, ¿qué era el intersticio? ¿Se acuerdan? Más que sustancia, el espacio. El espacio que usted tiene entre célula y célula, ¿se acuerdan? ¿De qué está compuesto el intersticio? Colágeno, ¿qué más? Proteoglucanos, ¿no es cierto? Los proteoglucanos, ¿no es cierto? Eran estos elementos. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, las fibras de colágeno que le daban la fuerza tensional. Las rayitas, ¿no es cierto?, que son los proteoglicanos que tienen ácido hialurónico y proteínas, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos el gel tisular. El gel tisular se forma de dónde? De líquido que se mezcla con quién? El líquido que sale, ¿no es cierto?, al intersticio y se mezcla con los proteoglicanos forma lo que es el gel tisular. Y ahí quedaban las vesículas, ¿no es cierto?, estas bolitas y los riachuelos de líquido líquido, que es del menos de 1% de ese líquido líquido. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, el espacio entre célula y célula es el gel. El espacio entre célula y célula es el intersticio, ¿no es cierto? Entonces, ese intersticio estaría formado, ¿no es cierto?, por las fibras de colágeno, ¿vamos?, por los filamentos de proteoglicano, ¿sí?, y el agua, al unirse con los filamentos de proteoglicano, forma el gel tisular y queda un poco de agua líquida, ¿no es cierto? Hay agua líquida. Entonces, porque lo que pasa es que el líquido, al salir y unirse a los proteoglicanos, forma lo que es el gel tisular, atrapa el agua en esas fibras de proteoglicano. Pero hay una parte del líquido que queda libre, ¿se acuerdan? Entonces, a través, ahí se forman los riachuelos y así. Entonces, a través de ese gel tisular difunden las sustancias, ¿sí? Del capilar a las células o de las células al capilar. ¿Estamos? Entonces, ese líquido libre era de cuánto? ¿De qué porcentaje? Menor a 1%. Entonces, ¿cuáles eran las fuerzas del Ernestito? El Ernestito en nuestro Ecuador. Entonces ahí teníamos la presión capilar, ¿no es cierto? Esa presión capilar es de cuánto. Ahí teníamos una presión capilar media, ¿se acuerdan? Y la presión media funcional. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era la presión capilar media? 17. ¿Y la media funcional? 17.3. ¿Qué hacía la presión capilar? Hidrostática capilar. ¿Cuál es la función? Empuja el líquido del capilar al intersticio, ¿no es cierto? Sí, exactamente, al intersticio. Perfecto. La presión del líquido intersticial, ¿no es cierto? ¿Dónde era positiva esa presión del líquido intersticial? En el cerebro, ¿no es cierto? En el riñón, ¿no es cierto? En el músculo, es decir, órganos que están rodeados por una cápsula, ¿no es cierto? Ahí suele ser positiva. ¿Qué pasaba si la presión era positiva? No empuja. ¿Qué hace eso? Empuja el líquido del intersticio al capilar. ¿Y si era negativa? Extrae, ¿no es cierto?, el líquido del capilar al intersticio. Entonces, para los cálculos, ¿se acuerdan? Se tomaba la presión negativa, que era de dónde. ¿De dónde se tomaba la presión para el líquido intersticial? De los cálculos. ¿de dónde? Esos ya son los valores que había de las positivas y negativas, pero eso no nos vamos a meter. Eran solo ejemplos. ¿Dónde era? ¿De dónde tomamos la presión negativa aquí del líquido intersticial para los cálculos que debemos hacer de la presión de filtración? Del tejido subcutáneo. Ajá. Entonces, el tejido subcutáneo, ¿se acuerdan? Bajo la piel, se toma en cuenta esta presión de líquido intersticial. ¿Estamos? ¿Sí? Negativa. Exactamente. ¿Qué hace que el líquido salga del capilar al intersticio? ¿Estamos? Ahí viene la presión coloidosmótica del plasma. ¿Por qué está dada esa presión coloidosmótica del plasma? Las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles? Albúmina. Albúmina. Es albúmina. Albúmina. ¿Cuál más? Globulina. Globulina y ¿cuál más? Y fibrinógeno, ¿no es cierto? ¿Cuál da el 80% de esta presión coloidosmótica del plasma? La albúmina.
Ajá. ¿Cómo era? Albúmina. Es con U. O sea, perdón, es con tilde en la U. Es como. Tilde en la U, es albúmina. Claro, no dirán albumina, no. Es albúmina. Claro, tiene tilde albúmina. Ay, sí. Listo. Entonces, ¿qué hacía la presión coloidosmótica del plasma? Evitaba que el líquido salga, ¿no es cierto?, del capilar al intersticio. No olviden ustedes, las proteínas siempre atraen el líquido hacia donde ellas. ¿Estamos? No les deja. La relación tóxica, como decían ustedes. Y la presión coloidosmótica del intersticio estaba dada por qué? Por proteínas que escapaban del intersticio. ¿De acuerdo? Y esas proteínas crean una presión negativa, ¿no es cierto? Que atraen el líquido del capilar al intersticio. ¿Estamos? Sí. Entonces tendríamos la presión capilar que hace que el líquido estática, ¿no?, que saque el líquido del capilar al intersticio, ¿no es cierto? Sí. La presión del líquido intersticial que es positiva, ¿cuándo? ¿Cuándo es positiva? ¿En qué órganos es positiva esa presión? El cerebro, ¿no es cierto? El músculo, el riñón. Los órganos que están rodeados por una cápsula. ¿Estamos? Y la presión del líquido intersticial es negativa, ¿no es cierto?, en debajo de la piel. ¿Estamos? Es que se utilizaba para los cálculos. Entonces, si esa presión es positiva, empuja el líquido, ¿no es cierto?, del intersticio al capilar. Si es negativa, atrae el líquido del capilar al intersticio. ¿Estamos? La presión coloidosmótica del plasma, como decíamos, está dada por las proteínas: albúmina, globulina, bilirrubina. Principalmente la albúmina, ¿no?, da el 80% de esa presión. Y evita, ¿no es cierto?, que el líquido salga del capilar al intersticio. ¿Estamos? A veces puede atraer un poco de líquido también, no se olvida del intersticio. Y tenemos la presión coloidosmótica del intersticio, que está dada por las proteínas que quedan en el intersticio. ¿Estamos? Y que hace que atraigan el líquido del capilar al intersticio. Entonces ahí viene, ¿cuáles son las fuerzas de salida de esas? La capilar, la del intersticio y la coloidosmótica del Entonces, las fuerzas de salida serían ¿cuáles? ¿Cuáles serían las fuerzas de salida? Las que hacen que salga, ¿no es cierto?, el líquido del capilar al intersticio. Entonces, de las fuerzas de salida tenemos ¿cuáles? La presión hidrostática capilar, ¿no es cierto? Una. La otra, la presión del líquido intersticial, que siempre suele ser, siempre es negativa, ¿no es cierto? Son los órganos positivos, encapsulados, ¿no? Y la otra, la presión coloidosmótica del intersticio. Ya. ¿Y las fuerzas de entrada cuáles son? La presión coloidosmótica del plasma. Entonces, las fuerzas que hacen que salga el líquido, no olviden, ¿no es cierto?, del capilar al intersticio, hidrostática capilar, la del líquido intersticial, negativa, y la coloidosmótica del intersticio, porque las proteínas de ahí atraen el líquido, ¿no es cierto?, del capilar al intersticio. Y la única fuerza de entrada solita, ¿no es cierto?, contra las otras tres muéganas, es la presión coloidosmótica del plasma, ¿no es cierto?, que evita que el líquido salga del capilar al intersticio. ¿Qué no quieres? Entonces, la diferencia entre la fuerza de salida y entrada se les conoce como ¿qué? Presión de filtración neta. Presión de filtración neta, ¿no? La diferencia entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada. Si usted tiene una presión de filtración neta positiva, ¿qué quiere decir? Si se filtra más líquido del que se le absorbe, ¿no es cierto? Y si la presión de filtración neta es negativa, se le absorbe más líquido, ¿no es cierto?, del que se filtra, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros tenemos, ¿se acuerdan? En el extremo arterial, ¿sí?, nosotros teníamos la presión de filtración neta positiva, ¿sí? Porque en el extremo arterial de los capilares se filtra más líquido de lo que se le absorbe. Y la presión de filtración neta negativa tenemos en los capilares venosos,
que reabsorbe más líquido, pues esto, del que filtra. ¿Estamos? ¿Y qué era? Bueno, esto es de la velocidad. ¿Se acuerdan que era el coeficiente de filtración? La capacidad de la membrana para filtrar agua. La capacidad de la membrana de filtrar agua, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, los órganos que tenían poros. ¿Y de qué dependía ese coeficiente de filtración? El número de capilares. El número de capilares, ¿qué más? El número de poros. Y de la De los poros, permeabilidad. exactamente. Entonces, el coeficiente de filtración, ¿se acuerdan? Era la capacidad de la membrana de filtrar agua. Entonces dependía del número de capilares, ¿no es cierto? Y del número de poros. Entonces, a más capilares y a más poros, habrá más coeficiente de filtración. Y la permeabilidad. Y la velocidad de filtración, ¿se acuerdan? Era igual a qué? Como antes dicho. La presión de filtración neta. A la presión. Por el coeficiente. A la presión de filtración neta, ¿no es cierto? Por el coeficiente de filtración, ¿se acuerdan? Era la velocidad de filtración, ¿sí? Esa velocidad de filtración era igual al coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. Entonces, la presión de filtración neta viene así, ¿no es cierto? La diferencia, ¿no es cierto?, de las fuerzas, de las presiones de entrada y de salida, ¿no es cierto? Entonces, si es positiva, se filtra más líquido de lo que se reabsorbe, entonces suele ser positiva en los capilares arteriales. Y si en las venosos es negativa, es decir, quiere decir que se reabsorbe más líquido del que se filtra. ¿Estamos? Y el coeficiente de filtración es la capacidad de la membrana, ¿no es cierto?, de filtrar agua. Entonces, a más capilares y a más poros, más filtración, ¿no es cierto? Por eso la velocidad de filtración es igual al producto, ¿no?, del coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. ¿Estamos? ¿Y el sistema linfático qué hace? Nuestra querida linfa. Recuerda. Transporte proteico. Pónganse de acuerdo. Parecen ecuatorianos. Transporte proteico. Diga, Julián. Sí, el transporte de proteínas. Sí, muy bien. ¿Qué más? Líquidos que quedan en exceso en el intersticio. Se activan. Se reabsorbe más. No se reabsorbe. Porque el líquido siempre está siempre que se rompe. O sea, si usted absorbe más líquido, podría más bien aumentar el movimiento. ¿No es cierto? Es un sistema que se lleva, como bien dijeron, el exceso de líquido que queda en el intersticio, ¿no es cierto? Proteínas, grasas, ¿no es cierto? Y partículas extrañas que puedan llegar al intersticio, ¿no es cierto? Entonces decía, ¿no es cierto?, que si nosotros no teníamos linfáticos, en 24 horas nos lleva a la huesura. ¿Estamos? Entonces, nosotros teníamos, ¿sí?, que, ¿cuáles eran los principales conductos linfáticos anatómicamente? El conducto torácico, ¿no es cierto?, que se define en la cisterna de líquido, ¿no es cierto?, que está en el abdomen, asciende por el mediastino posterior, ¿no es cierto?, y se dice que más o menos entre 4 y 6 se va al lado izquierdo, ¿no es cierto?, y desemboca en el ángulo venoso, ¿se acuerdan? En unión de la yugular con la subclavia en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, este conducto torácico recoge la linfa de dónde? De todo lo que sería, ¿no es cierto?, abdomen, pelvis, miembros inferiores y el lado izquierdo del cuerpo, ¿no es cierto? Y el conducto linfático derecho, ¿se acuerdan?, recoge el lado derecho, ¿no es cierto?, la linfa del lado derecho del cuerpo, cabeza, cuello, miembro superior y una parte del tórax, ¿no es cierto? Y entonces se desemboca así mismo en el ángulo venoso derecho. Perfecto. Entonces, la linfa se producía ¿cuántos litros al día? De 2 a 3 litros al día. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, no es cierto? Nosotros teníamos, entonces, no olviden ustedes, los capilares linfáticos están en medio, ¿no es cierto?, de los capilares tanto arteriales como venosos, llevándose todo el exceso, ¿no es cierto?, de líquido que llega al intersticio y todas las partículas extrañas que lleguen al intersticio. Vamos, ¿cómo hacían ese mecanismo? ¿Cómo se llevaban eso? Con las obras de anclaje. Teníamos los filamentos de anclaje y bancho.
Pero no la bulla. Pero no la bulla. Entonces, los filamentos de anclaje estaban en dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Iban desde las células endoteliales, ¿no es cierto?, hacia el intersticio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había líquido en el intersticio, ¿no es cierto?, esos filamentos de anclaje exactamente se estiraban. Y se abre el espacio entre las células endoteliales. El líquido pasa, ¿no es cierto?, del intersticio al capilar linfático. Entonces, como son espacios grandes, ¿no es cierto?, todas las proteínas, grasas, ¿no es cierto?, moléculas pueden ir para dentro del capilar. Y el rato que querían salir, ¿no es cierto?, se cerraban las células endoteliales, ya no dejaban salir el líquido. Exactamente. ¿De qué estaba compuesta la linfa? Agua, proteínas, grasa, bacterias. Agua, ¿no es cierto?, proteínas, grasa y partículas extrañas, las como pueden ser las bacterias. No. Llámame los brazos. ¿La linfa de qué está compuesta? Agua, proteínas, grasas y partículas extrañas, como ejemplo las bacterias. Entonces, ¿de qué depende la velocidad del flujo linfático? ¿Se acuerdan? ¿De qué depende la velocidad del flujo linfático? ¿Hasta cuánto podría subir la presión en el intersticio para que tenga flujo linfático usted? ¿Se acuerda? 50. No. Hasta 2. Desde 0, ¿no es cierto? O menos de 0 hasta 2. ¿Se acuerdan? Porque más allá de esa presión, ¿qué pasaba? Exactamente. La presión del intersticio aplasta los linfáticos y ya no hay flujo linfático. ¿Sí? Por eso es que, por más que haya líquido en el intersticio, ¿no es cierto?, y los linfáticos le vayan a llevar, esa presión del líquido intersticial aplasta los linfáticos y se desarrolla el edema, ¿no es cierto?, el exceso de líquido en el intersticio. ¿Qué favorece? Que usted tenga más líquido en el intersticio. ¿De acuerdo? ¿Qué hará que usted tenga más líquido en el intersticio? ¿Se acuerdan? ¿Qué hará que usted tenga más líquido en el intersticio? La presión, pero entonces más proteínas. ¿Más proteínas en dónde? En el Más proteínas en el intersticio. Muy bien. ¿Qué más? Que aumente la presión de los capilares capilares. Se filtra más líquido. ¿Qué más? Que aumente la permeabilidad del capilar. Perfecto. ¿Y una más? Eso. Y una que baje la presión oncótica, ¿no es cierto? O coloidosmótica del plasma. No retienen las proteínas de líquido y salen al intersticio. ¿Sí? Vamos. Entonces, lo que favorece el líquido que salga al intersticio es que aumente la permeabilidad capilar, ¿no es cierto? ¿Se tienen las fuerzas estales? No. Que aumente la presión coloidosmótica en el intersticio, ¿sí? Que aumente la presión hidrostática capilar o menore la coloidosmótica del plasma. ¿Dónde